Dentro del tema de dibujo técnico vamos a ver el concepto de proyecciones. Las proyecciones nos sirven para representar un objeto sobre un papel. Vamos a imaginarnos que tenemos este objeto presentado delante de una esquina formada por dos paredes y el suelo. Si miramos el objeto justo de frente, veríamos esta figura en forma de T invertida, solamente la parte rayada de azul, que corresponde con esta figura que vemos proyectada sobre la pared del fondo. Si miráramos desde la parte superior, veríamos solamente este cuadrado, este y este otro, marcados en verde, que estarían uno al lado de otro y formando una línea, tal y como se vería representado sobre el suelo. Y si miramos desde el lateral, veríamos ese cuadrado y ese otro, es decir, dos cuadrados colocados uno encima de otro, que la representación que veríamos desde el lateral sería esta que vemos proyectada sobre la pared de la derecha. Eso constituirían las tres proyecciones de ese objeto, y cada una tiene un nombre propio. La proyección que vemos de frente se llama alzado. La que vemos desde arriba se llama planta, y la que veríamos desde un lateral se llama perfil. A la hora de representarlo sobre un papel, vamos a imaginarnos que quitamos la figura, quedarían solamente sus tres proyecciones, y se dibujarían en el papel tal y como se observa en este esquema. La planta se dibujaría en la parte inferior. Perfectamente alineada con ella y encima se colocaría el alzado. Y alineado con él y justo a la derecha se dibujaría el perfil, de manera que ya tendríamos la representación de este objeto mediante sus tres proyecciones. Pero es muy importante desde dónde veamos un objeto. Por ejemplo, imaginémonos que esta casa la vemos justo desde el punto de vista que indica la flecha roja. Lo que veríamos de frente sería la pared con la ventana y una vertiente del tejado. Eso es lo que constituiría el alzado de nuestra figura. Dibujándolo, en el alzado se vería de esta forma: pared con ventana y una parte del tejado. Mirando desde aquí, para dibujar la planta, miraríamos desde arriba y veríamos una parte del tejado, la línea horizontal, y la otra parte del tejado, que se observaría en este dibujo: tejado, parte horizontal y la otra parte del tejado. Y por último, la vista desde un lateral o vista de perfil, mirando desde este lateral, veríamos la fachada principal de la casa con su puerta y su ventana circular, que por ser el perfil lo dibujaríamos perfectamente alineado con el alzado. Estas serían las tres vistas o proyecciones de ese objeto visto desde la dirección de la flecha roja. Imaginémonos que cambiamos de punto de vista. Por ejemplo, pasamos a mirar la casa desde la dirección que marca la flecha verde. En ese caso, lo que vemos justo delante de nosotros sería el alzado, que es la pared principal con la puerta y la ventana. Aquí tendríamos el alzado. La planta, si miramos desde aquí y ahora observamos desde la parte alta, veríamos una línea alineada con nosotros, que es la que separa las dos vertientes del tejado, y luego un tejado a la derecha y otro a la izquierda, que es lo que se observa en este dibujo en planta de la casa, mirando desde la dirección verde. Y por último, si estamos en este punto de vista y miramos el lateral, en el lateral veríamos la pared con la ventana y una parte del tejado. Quiere decir que desde el punto de vista indicado por la flecha verde, si nos situamos en esa posición, las proyecciones de la casa serían las que están aquí mostradas: esa planta, ese alzado y ese perfil. Y por último, habría que tener en cuenta un caso especial, que serían las figuras con el mismo alzado y perfil. Por ejemplo, imaginémonos un cilindro. Ese cilindro, si lo miramos desde arriba, veríamos la planta representada por un círculo perfecto. El alzado sería la figura que veríamos justo de frente, que corresponde con ese rectángulo, que lo hemos dibujado alineado. Ese sería el alzado. Y el perfil, mirando desde un lateral, lo veríamos exactamente igual que el alzado, y lo dibujaríamos a la derecha. Pues bien, cuando tenemos un objeto en el que el alzado y el perfil son exactamente iguales, no se dibuja el perfil, solamente planta y alzado. Aquí tenemos otro ejemplo en la forma de una pirámide de base cuadrada. Si la miramos justo en planta, veríamos el cuadrado de su base, las dos diagonales centradas en lo que sería el vértice de la pirámide. El alzado, mirando de frente, lo constituiría este triángulo que se dibujaría encima, y ahí lo tenemos. Y el perfil, como la pirámide es regular,
se vería desde un lateral y el triángulo lateral es igual al triángulo frontal, con lo que el perfil de la figura coincide con el alzado. Sería un triángulo igual. En este caso tampoco se dibujaría, solamente planta y alzado. A continuación vamos a ver el concepto de perspectiva caballera. El objetivo de la perspectiva caballera sería simular el volumen de un objeto sobre un papel. Es decir, si simulamos un volumen de un objeto sobre un papel que es plano, estaríamos dibujando una representación que podríamos llamarla en 3 dimensiones. Para poder dibujar en perspectiva caballera, usamos un sistema de 3 ejes: eje vertical, eje horizontal, que formarían uno con otro 90 grados, y un eje oblicuo, que respecto al eje horizontal y al eje vertical formaría 135 grados. Ese ángulo 135 se podría obtener por la suma de 90 más 45, que sería uno de los 2 ángulos agudos de una escuadra. Si tenemos que hacer un objeto dibujado en perspectiva caballera, aparte de tener en cuenta esos 3 ejes, habría que tener en cuenta que las medidas que vayan en profundidad, es decir, dibujadas sobre el eje oblicuo, habría que aplicarles un coeficiente de reducción. Si no se hiciera, si por ejemplo algo se representa con la misma longitud que tiene en la realidad, la figura en perspectiva caballera se percibiría como deformada, demasiado alargada para lo que debería de ser. Por eso utilizamos el coeficiente de reducción de la mitad o de 2/3. Vamos a ver un ejemplo. Pasos para dibujar un objeto en perspectiva caballera. Imaginémonos que queremos dibujar un cubo. Para ello, primer paso, dibujar el alzado del objeto. Dibujamos el alzado del cubo, que sería la cara que está más cerca de nosotros. Sería, por lo tanto, un cuadrado. Pensemos que es un cuadrado, por ejemplo, de 10 centímetros de lado. Dibujamos 10 de alto y 10 de ancho. El segundo paso, una vez dibujado el alzado, sería dibujar la profundidad, pero teniendo en cuenta 2 detalles. Primero, la profundidad tendría un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal. Y el segundo detalle es que las medidas en profundidad llevarían un coeficiente de reducción bien de 1/2 o bien de 2/3. Aquí he elegido el de 1/2. Quiere decir que si nuestro lado del cubo mide 10 centímetros, la profundidad no lo dibujo con 10 centímetros de longitud, sino en la mitad, serían 5 centímetros, dando una imagen realista. Aquí además hemos dibujado las líneas discontinuas que marcarían las aristas del cubo que están escondidas por la parte trasera y por lo tanto no serían visibles. Aquí hay 2 ejemplos de objetos dibujados en perspectiva caballera, una mesa y lo que puede ser la torre de una iglesia. En ambas hay que hacer notar el ángulo de 45 grados entre la línea horizontal y la oblicua, en los 2 casos, y que en ambos casos se ha aplicado en el eje oblicuo, en el que marca la profundidad, un coeficiente de reducción. Y por último, se pueden dibujar en perspectiva caballera objetos muy complejos. Por muy complejos que sean, un objeto siempre se podrá meter en una caja. Vamos a pensar que queremos dibujar una pinza de la ropa y para ello una pinza de la ropa se puede meter en una caja que tenga exteriormente la forma de la pinza. Por ejemplo, esta caja alargada. De nuevo, hacemos énfasis en el hecho de que la línea oblicua está a 45 grados respecto de la horizontal. Ese sería el primer paso del método de las cajas. Dibujar una caja que envuelva al objeto que queremos representar. El segundo paso sería, sobre esa caja, dibujar las líneas principales de nuestro objeto. Aquí ya se adivina la pinza. Y el último paso sería eliminar, borrar las líneas que sobran, de forma que aparece realmente el objeto que queremos dibujar.